Bueno, pues buenos días a todos. En la sesión de hoy, tutorizada por el doctor Daniel Bejarano, voy a abordar el tema de los tumores apendiculares, centrándome principalmente en el manejo de los dos tipos más frecuentes, como son el neuroendocrino y el mucinoso. En primer lugar, pues comentar los objetivos de esta presentación, que serán pues revisar los conceptos básicos epidemiológicos, pronósticos, clínicos y diagnósticos acerca de los tumores apendiculares primarios y, por otro lado, revisar la definición, histología y manejo de las neoplasias, tanto mucinosas como neuroendocrinas, en sus diferentes escenarios. Haré unos pequeños comentarios acerca de otros tipos de tumores más infrecuentes del apéndice, pero nos centraremos en estos dos principalmente. Bueno, pues en primer lugar, a modo de generalidades sobre estos tumores, destacar que son tumores que afectan a personas mayores a partir de la sexta década de la vida y que tienen un predominio masculino. Son infrecuentes, aunque tienen una incidencia significativa de uno de sobre 100.000 habitantes y representan menos del 0,5% de todos los tumores gastrointestinales. En las piezas de apendicectomía se localizan de forma accidental en un 1 o 2% de dichas piezas. En cuanto al pronóstico, el principal ítem que influye en el mismo pues va a ser el subtipo histológico de esos tumores y la afectación o no del peritoneo. En cuanto a la sospecha clínica, pues la presentación de los tumores es muy variable. Normalmente lo más frecuente es que el paciente acuda por un cuadro parecido a lo que es una apendicitis aguda y se filie como tal en un 50% de los casos, aunque acá hay ciertos datos que nos deben alertar en principio sobre la posibilidad de la existencia de un tumor, como puede ser que la edad del paciente supere los 40 años, que el dolor infosíliaca derecha sea un dolor atípico que tenga mayor tiempo de evolución de lo habitual o la presencia de un plastrón inflamatorio en fosíliaca derecha, cosa que aumenta la posibilidad de malignidad en comparación con los pacientes que no presentan plastrón. Hay que tener cuidado en el caso de mujeres con neoplasias mucinosas apendiculares porque en este caso el 80% del manejo inicial suele ser inadecuado, ya que suelen filiarse como tumoraciones dependientes del ovario y no tanto del apéndice como tal. En cuanto al diagnóstico, pues como he comentado, la mayoría de los tumores apendiculares se diagnostican de forma incidental. El diagnóstico preoperatorio resulta bastante complejo y normalmente se localizan de forma incidental como un hallazgo intraoperatorio y más frecuentemente con el análisis de la anatomía patológica como tal. En otros métodos que pueden llegar a servirnos para el diagnóstico pueden ser los marcadores tumorales, aunque sí es verdad que se emplean de forma más rutinaria en el seguimiento de estos pacientes para diagnosticar una recaída. El gold estándar en pruebas de imagen va a ser el TAC, aunque se ha comprobado que la resonancia magnética en neoplasias mucinosas concretamente aumenta la sensibilidad, pero como la disponibilidad no es la misma en todos los centros, no se establece como primera prueba de imagen. Y luego, bueno, la laparoscopia diagnóstica puede ser empleada para la toma de biopsia o evaluación de la resecabilidad de los tumores. Hay que tener en cuenta que cuando un paciente tiene un tumor apendicular hay un aumento de la tasa de carcinoma colorectal síncrono metacrónico de entre un 13 y un 42%, por lo que al diagnóstico durante el seguimiento de estos pacientes deberemos realizar una colonoscopia. La Asociación de Oncología de la Superficie Peritoneal en 2016 establece esta clasificación histológica de estos tumores que engloba los adenomas y pólipos cerrados, el espectro de lesiones mucinosas, como son las lesiones de bajo grado, de alto grado y el adenocarcinoma mucinoso. Luego tendríamos el adenocarcinoma no mucinoso, el globo del adenocarcinoma y los tumores neuroendocrinos. Y otros mucho menos frecuentes, como pueden ser los tumores mesenquimales, sarcomas, linfomas, incluso metástasis. En cuanto al adenocarcinoma no mucinoso, simplemente comentar que es un tumor muy infrecuente que afecta a pacientes por encima de la séptima década de la vida y que suelen debutar como lesiones de gran tamaño que afectan a la base apendicular y que suele tener una alta tasa de afectación linfática regional. En cuanto a la estrategia terapéutica a seguir en estos tumores, como presentan ciertas similitudes biológicas con los adenocarcinomas de colon, suele ser un manejo extrapolable del mismo. En cuanto a manejo quirúrgico, pues realizaremos una hemicolectomía derecha oncológica y en cuanto a los esquemas de quimioterapia, pues se utilizarían esquemas extrapolables del cáncer colorectal con regímenes basados en 5-fluoruracilo y oxaliplatina.
En cuanto al Globus cell adenocarcinoma, pues también se trata de un tumor muy frecuente que también afecta a personas mayores de entre 40 y 60 años. Estos tumores presentan la peculiaridad de que tienen diferenciación tanto mucinosa como neuroendocrina. Aunque presentan ciertas peculiaridades y similares a las de los tumores neuroendocrinos, sí es verdad que el curso de estos tumores suele ser de una mayor agresividad que estos. En cuanto a la estrategia terapéutica a seguir, pues tendríamos la estrategia quirúrgica como en el anterior, realizando una micolectomía derecha oncológica. En caso de enfermedad diseminada, la quimioterapia sistémica con esquemas de 5-fluoracilo sería la indicación, y en caso de diseminación peritoneal está indicada la citorreducción quirúrgica con combinación con IPEC. Sí es verdad que existen muy pocos datos prospectivos sobre estas recomendaciones terapéuticas y no hay ensayos como tal en fase 3 de hecho, con lo cual estas recomendaciones inicialmente no son definitivas. Bueno, adentrándonos en los tumores más frecuentes del apéndice, pues ya empezaremos con las neoplasias neuroendocrinas, que suelen afectar a pacientes en una edad media de entre los 40 y 50 años con un predominio en el sexo femenino. En este caso, estas neoplasias son las más frecuentes del apéndice fecal. Tienen su origen en las células neuroendocrinas subepiteliales, que normalmente se encuentran en la mayoría de los casos en la punta del apéndice, lo que suele ser la localización más frecuente de estos tumores. A diferencia de otros tumores carcinoides, el síndrome carcinoide es muy frecuente en este tipo de neoplasias y en este caso sí es verdad que es excepcional que durante una cirugía o antes incluso lo podamos diagnosticar. La gran mayoría de los casos será la anatomía patológica la que nos alerte de la existencia de un tumor de este tipo. En cuanto a la estrategia terapéutica a seguir, esta va a estar condicionada principalmente por una serie de factores de mal pronóstico que van a determinar tanto el riesgo de extensión linfática metastásica y, por tanto, el pronóstico de estos tumores, como pueden ser que tengan un tamaño mayor de 2 centímetros, que va a ser el factor primordial de cara al manejo quirúrgico, que tenga un alto índice de proliferación, como un K67 mayor del 20%, invasión vascular o neural, invasión del mesopéndice superior a 3 milímetros o un margen de resección afecto. Entonces, en esta neoplasia, cuando el tumor tenga menos de 1 centímetro, con la apendicectomía habrá sido suficiente, junto con resección del mesoapéndice con márgenes libres. En el caso de que el tumor supere los 2 centímetros, estará indicado realizar una micolectomía derecha oncológica. Y en aquellos tumores en los que el calibre del apéndice esté entre 1 y 2 centímetros y asocia algún factor de mal pronóstico de los que acabo de comentar, también estará indicado la realización de una micolectomía derecha oncológica. En el caso de que estos tumores presenten metástasis, el hígado va a ser la localización más frecuente y si el primario resecable, pues le estaría indicada la cirugía hepática. En el seguimiento postoperatorio de estos tumores pueden servirnos determinaciones como cromogranina en sangre, el ácido 5-hidroxindolacético en orina, el TAC o pruebas de imagen basadas en receptores de serotonina o somatostatina como es la cintigrafía. En el caso de la neoplasia mucinosa, en primer lugar comentar que el término mucocela pendicular como tal ha quedado obsoleto porque es un término que no es específico para el amplio espectro de lesiones mucinosas existentes y cada una de ellas va a presentar una histología y un pronóstico totalmente distinto, con lo cual es un término que se ha abandonado y con la clasificación histológica de la Asociación Internacional de Oncología de la Superficie Peritoneal, pues se ha establecido la división entre lesiones mucinosas de bajo grado, las de alto grado y el adenocarcinoma mucinoso. ¿Vale? Estas neoplasias representan alrededor del 8% de las neoplasias pendiculares y, por definición, son aquellas que presentan un componente mucinoso mayor del 50% del volumen tumoral total. Las lesiones de bajo grado suelen presentar como característica histológica menor cantidad de células con atipia y mayor componente mucinoso, a diferencia de las lesiones de alto grado que se predominan las células atípicas. El pronóstico principalmente de estas lesiones va a depender de la posibilidad de diseminación peritoneal con progresión a pseudomisoma peritoneal, que básicamente pues, se define como el hallazgo de ascitis mucosa con implantes mucosos a nivel peritoneal. En este caso, cuando nosotros nos encontramos ante una neoplasia aparentemente mucinosa de forma intraoperatoria, la apendicectomía con márgenes libres será la indicación quirúrgica. Es muy importante, como ya sabemos, que no se abra la pared de estos tumores y, por tanto, tampoco se realicen
biopsias como tal de los mismos o intentar no realizarlas biopsia como tal del tumor primario, simplemente por el riesgo de diseminación peritoneal. En el caso de que ya nos encontremos de forma intraoperatoria citis mucinosa o implantes peritoneales sólidos, sí que estará indicado la toma de muestras para citología y biopsia y el cálculo del índice de carcinomatosis peritoneal. En cuanto al manejo arreglado, una vez que ya tenemos el tumor diagnosticado y estadificado, pues si el tumor se trata de una lesión mucinosa de bajo grado y no está perforada, con la apendicectomía habrá sido suficiente. En el caso de que ésta estuviese perforada, va a depender de que la mucina estudiada sea celular o celular. En el caso de que sea acelular, con la apendicectomía puede ser suficiente, pero sí es verdad que en los últimos estudios hay un poco de controversia con respecto a esto, porque sí es verdad que parece ser que aumenta la supervivencia libre de enfermedad cuando se realiza apendicectomía con citorreducción primaria del peritoneo periapendicular. Pero no obstante, a día de hoy lo que está indicado sería esto. En caso de que la mucina fuese celular, se realizaría apendicectomía con citorreducción quirúrgica más IP. En el caso de las lesiones mucinosas de alto grado y el adenocarcinoma mucinoso, el manejo va a ser el mismo y en caso de que no estén perforados se realizará una microlectomía derecha oncológica y en el caso de perforación se recurrirá a la microlectomía derecha junto con la citorreducción quirúrgica más el empleo de quimioterapia hipertécnica intraperitoneal. La citorreducción completa se define como la eliminación del todo tumor visible o en caso de que no sea posible esto, dejando lesiones por debajo de 2,5 milímetros. Los resultados obtenidos al realizar una citorreducción completa en este tipo de tumores pues suponen una supervivencia general a largo plazo a los 5 años del 52-75% y a los 10 años de hasta el 50%. En el caso de la IPEC, también pues es un factor pronóstico independiente para los resultados del tratamiento de estos tumores y también presenta mejores resultados en cuanto a supervivencia libre de enfermedad y supervivencia general. Los regímenes de IPEC empleados pues se basan en mitomicina con doxorubicina o saliplatino. No hay ningún régimen como tal establecido como el ideal y podría usarse cualquiera de los presentados en esta diapositiva. Esta nueva técnica, PIPAC, es una técnica que se basa en la infiltración de quimioterapia presurizada mediante aerosol en la cavidad intraperitoneal y pues, se presenta como una alternativa para el tratamiento de la enfermedad avanzada. Los resultados a largo plazo de esta técnica son todavía insuficientes, pero parece ser que presentan una buena tolerancia y efectos adversos como puede ser la obstrucción intestinal, el sangrado o el dolor abdominal. Las ventajas de esta técnica principalmente son que penetran mejor en el tejido tumoral, que difunde mejor a través de la cavidad peritoneal y que te evita los efectos adversos que puede tener la quimioterapia intravenosa. Como he dicho, este procedimiento consiste en infiltrar quimioterapia en aerosol a través de 2 trócares laparoscópicos durante un tiempo de 30 minutos. Lo indicado a día de hoy es realizar al menos 3 sesiones con 6 semanas entre cada una de ellas. Y los esquemas utilizados se basan en osaliplatino o cisplatino junto con doxorubicina. En cuanto a la quimioterapia sistémica que se puede llegar a emplear en la neoplasia mucinosa, dividiendo el tratamiento en función de que sea adyuvante, no adyuvante o paliativo, en primer lugar, comentar que la quimioterapia adyuvante como tal no presenta recomendaciones sólidas y los resultados, los diferentes estudios existentes son bastante contradictorios. Si bien hay algunos estudios que demuestran un aumento de la supervivencia libre de enfermedad en estadio 1 y 2, hay otros que demuestran todo lo contrario y que presentan peores resultados. Con la quimioterapia neoadyuvante, la evidencia también resulta bastante limitada y controvertida y pasa lo mismo que en el caso anterior. Si bien sí que hay estudios que demuestran que puede llegar a ser incluso perjudicial de cara a un futuro manejo quirúrgico de la enfermedad. Y en el caso de la quimioterapia, cuando se emplea de forma paliativa, aquí en este caso sí que hay una indicación algo más clara y sí que puede presentar beneficios cuando la enfermedad es irresecable. Estos beneficios van a depender del tipo de tumor, del grado del mismo y de factores biológicos de dichos tumores. Entonces, a modo de resumen, pues
simplemente contar con que la quimioterapia adyuvante y no adyuvante en el tratamiento de neoplasia mucinosa no presenta una evidencia sólida para su empleo, y en el caso de la paliativa sí que estaría indicada en el caso de enfermedades irresecables. En este último caso también se han demostrado que existen terapias dirigidas que parecen que están teniendo buenos resultados, como son los fármacos antiangiogénicos como el bevacizumab, que parece que en combinación con algunos quimioterápicos, como puede ser el 5-fluoracilo, va teniendo buenos resultados, pero todavía no hay una indicación clara acerca del empleo de este fármaco. Esta diapositiva de la Asociación Americana de la Sociedad Americana de Cirugía Colorectal simplemente aúna los conceptos que hemos ido viendo a lo largo de toda la presentación, como puede ser el empleo de la colonoscopia al diagnóstico o seguimiento de estos pacientes por el hecho de la existencia de un cáncer colorectal síncrono metacrónico, que ante el hallazgo de un apéndice de características normales durante una cirugía, la apendicectomía va a ser lo primero que realizaremos y en función del tipo de tumor actuaremos. Como hemos dicho, el neuroendocrino con la micolectomía derecha en caso de que sea superior a 2 centímetros de calibre o que esté entre 1 y 2 pero que presente factores de mal pronóstico, y nos comentan las pruebas de imagen que he comentado y en el seguimiento los análisis que podemos realizar. En el caso del mucinoso, pues lo he comentado a modo de resumen, en las lesiones de bajo grado, cuando no están perforadas con la apendicectomía únicamente, no servirá, y en el caso de lesiones perforadas, ya sean adenocarcinoma o sea lesiones de alto grado, realizaremos citorreducción primaria con IPEC, y en estos casos, cuando no estén perforados, con la micolectomía derecha, pues sería suficiente. Y nada, a modo de conclusiones, como mensajes con los que nos tenemos que quedar, pues simplemente destacar que los tumores primarios del apéndice representan un grupo infrecuente de neoplasia del tracto digestivo que suelen diagnosticarse de forma incidental en el contexto de una apendicitis aguda o un plastrón inflamatorio. Ante el hallazgo intraoperatorio de una neoplasia de este tipo, la conducta a seguir será completar la apendicectomía con márgenes libres, evitando la apertura de la pareja apendicular por la posibilidad de que sea una neoplasia mucinosa. La conducta a seguir en caso de diagnóstico definitivo de una neoplasia apendicular dependerá principalmente, como he comentado, del tamaño de la lesión, del grado histológico de la misma y del grado de diseminación. No existe evidencia sólida acerca del empleo de tratamiento quimioterapia sistémico, ya sea adyuvante o no adyuvante, en neoplasias mucinosas apendiculares, y como concepto principal, pues quedarnos con que la cirugía va a ser el pilar fundamental tanto en el diagnóstico y el tratamiento de estas neoplasias, y los hallazgos durante la cirugía nos informarán sobre los pasos a seguir en el tratamiento futuro. Y nada, está la bibliografía que he empleado y nada, estoy abierto a cualquier pregunta, sugerencia para futuras sesiones. Gracias.